empecé a participar en concursos que salían en internet. Pues como, haz una ilustración de no sé qué. Cuando me llegó un correo diciendo que yo me había ganado el concurso y era ir a una feria internacional textil 3 días. En una de esas ferias, la directora de diseño del Museo de Ciencia de acá de la ciudad me llamó y me dijo, oye, ¿quieres venir a trabajar acá al museo? Entonces yo estuve trabajando 2 años en esas tiendas del museo y pues para mí fue como, no, mi patio de juegos favorito. Es un trabajo muy especial porque entonces hay biólogos, hay científicos, hay astrónomos, entonces, ¿cuál era el objetivo ahí? Yo tenía que traducir eso a productos comerciales que la gente de verdad quisiera ponerse, comprar. Yo tuve que empezar a desarrollar estrategias dentro de mis propios sistemas como procesos creativos para poder lograr conseguir la información que necesitaba de cada uno. Entonces ya no era mi idea, sino que Vale. es la creación de un montón de personas. Carolina Peláez. ¿Cómo estás, Caro? Súper, ya me voy a tomar mi segundo café. ¿Qué? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Pero el segundo café de la noche o el segundo café del día? No, de la noche, el tuyo. Ah, muy bien, tú eres de las mías. Yo también tomo demasiado café. ¿Sabes que recientemente he estado bajándole un poquito al café antes de hacer la entrevista? Porque aunque me encanta tomar café antes de ponerme a trabajar o de hacer este tipo de contenido, me he dado cuenta que no, un cafecito antes de hacer la entrevista como que me suben los gases y entonces no puedo hablar bien. Estoy todo el tiempo que sí, "Bleh, bleh", y tengo a mi editor como que cortando aquí, cortando allá, y yo, Dios mío, qué horrible. Es el estómago muy ácido. Sí, no, muchacha, yo creo que eso es una señal, eso es un red flag que me está diciendo mi cuerpo, tipo, Sí, dale suave, bájale, bájale, flaco. Pero sí, definitivamente el café es muy bueno, y si vas por el segundo café esta noche, definitivamente eres Team Quiche en esto. sí, sí, hay que, para la ocasión, para la ocasión. De hecho. Pues mira, Caro, a mí me gusta siempre empezar este tipo de contenido hablando un poquito de, ¿verdad? De la persona con la que estoy hablando. Hay un montón de personas que estoy seguro que te conocen, que saben quién tú eres, que han visto tu trabajo, que están familiarizados. Hay otro montón de personas que le dieron clic a este contenido y dijeron, ¿y esta amiga quién es ella? Así que nada, vamos a hablar un poquito de ti. Vamos a echar esto lo más para atrás que tú entiendas necesario. Si tú me dices, pues mira, cuando yo era una niña me gustaban los colores, empezamos a hablar de cuando eras una niña, si es más teenager years, tú me dices, y nada, háblame un poquito de mí, de dónde tú eres, quién eres, y cómo tú entiendes que todo esto del diseño, de la creatividad, de los colores, de los patrones, todo este mundo, anda por el carajo, cómo todo esto empezó. Bueno, soy Carolina Peláez, soy de Medellín, Colombia. em, Vecinos, pues, ¿cierto? Vecinos, pero estamos Sí, lejitos. let's go. Soy diseñadora visual e ilustradora. Me dedico pues más como a la ilustración ahorita, como que es el fuerte, pero soy diseñadora visual. Me gusta mi título porque usualmente como el común es diseño gráfico, digamos, Ujú. y es muy escaso como ver diseñadores visuales y tiene como combinación un poco de artes plásticas, de diseño industrial, entonces tiene como un backup interesante y me ha abierto como el panorama chévere. Pues de volvernos un montón, creo que pues siempre me han entrenado. Mi mamá era profe de primaria, del magisterio, y empezó a estudiar, como decir, para subir a la escalafonia, hacer unas especializaciones para enseñar pedagogía a través del arte. Entonces yo era como muy su ratoncito de laboratorio y ella me enseñaba demasiadas técnicas. Entonces incluso ella tiene Ok. como un libro donde, no sé, habían de bolitas de papel globo, de pintura con espuma, con sal, con plastilina, Oh, wow. como tipo esas manualidades que uno hacía en el preescolar de la tarjeta de los fideos para la mamá o esas cosas, eran como técnicas que ella me enseñaba. Entonces ella llegaba con una fotocopia, decir un elefante, y me decía, hay que llenarlo de lentejuelas. Entonces creo que sí hay un entrenamiento en técnicas manuales, en el tema como visual, como tener esa curiosidad por la creatividad. Y bueno, ya en temas profesionales, cuando me gradué del colegio, estuve estudiando unos semestres de ingeniería
tengo tres hermanos que son ingenieros, entonces siento que era como, pues, también tenía que ser ingeniera y me iba como muy bien en matemáticas. Pues era como el combo de las nerdas del colegio, entonces yo dije, pues Ok. física, química, todo eso se me daba súper bien, y yo dije, no, pues tengo que ser ingeniera, pues y me dio muy duro, creo que no, no era lo mío porque no pude coincidir y estudié como en varias universidades. Estudié primero en universidades públicas, entonces era, di tú, como clase de cálculo vectorial a las 6 de la mañana en un auditorio Anda con pa'l 250 de carajo. personas y era un señor como con unas filminas así y que se proyectaban en una pantalla y uno allá atrás en el auditorio, pues yo siempre llegaba tardísimo y era como que quién va a hacer una pregunta ahí, pues no sé, como que yo empecé mucho a desconectarme con eso. Y entonces empecé a ausentarme, empecé obviamente a desistir del semestre, ya después pasé a UPB, que es como una de las universidades como más, es una universidad privada, y estudié ingeniería, pensando en que si era una universidad privada, pues iba a ser un poco más, como más práctico, que no iba a ser tan denso, que no iba a ser como tan vieja guardia, ¿cierto? Como un auditorio de, pues de pronto iba a ser el mismo cálculo vectorial, pero en un grupo de 50 personas en las que ya uno se podría atrever a hacer una pregunta, si algo. Ujú. Pero bueno, igual yo estuve en esa universidad, estuve 2 semestres en ingeniería, pero no me parchaba con los ingenieros. O sea, los ingenieros en esa época era mucha gente como de la costa y eran súper como fiesteros, tomaban demasiado. O sea, yo no sé ni siquiera cómo Aquí son ganaban semestre igual. y eran súper Aquí, adultos. aquí son igual. Aquí es más, te digo más, paréntesis bien rápido. Aquí en Puerto Rico hay diferentes universidades públicas, que es la Universidad de Puerto Rico, y hay diferentes recintos, dos o tres son los más famositos. Entre los más famositos está Río Piedra, que es donde yo estudié, y Mayagüez. Y Mayagüez tiene la fama, que es la universidad de los ingenieros. O sea, y esa fama tiene exactamente lo que tú dices. Sí, Hay sí. un pop que es al que todo el mundo va, o sea, es jangueo hasta abajo, es mucha beberata, es Alcoholizado, hardcore, ¿sabes? sí. Exacto, hardcore, Se hardcore. hace súper temprano y ellos haciendo apuestas ahí con cartas A ver quién se levanta. como en la cafetería, no sé, obviamente yo tampoco como encajaba, aún así yo tenía ahí amigos, pasé súper bueno, también rumbié, pues obvio, pero estaba súper ausente de las clases, o sea, estaba desconectadísima. Y en mi casa me dijeron como, pues, amiga, o sea, ya 2 universidades no te dio, entonces pues ya no podemos seguir gastando dinero. Pero yo estaba en la universidad y me parchaba era como en los bloques, como en los lugares de diseño gráfico y de publicidad. Entonces ya después entré fue a publicidad. Cuando me salí de publicidad, me desconecté, no sé, de la academia por ahí 2 años. Me dediqué a trabajar, ya me había ido de la casa, entonces tenía que responder como por otras cosas y no podía seguir estudiando, pues ya mi mamá me había, digamos, castigado quitándome el apoyo, como pues no te puedo seguir pagando pues ese chiste en una universidad Ujú. privada, y tú no estás como muy interesada. Entonces yo salí a trabajar, trabajaba de fotógrafa también, entonces como que seguía un poco, digamos que alineada en el segmento creativo, por decirlo así, pero ya cuando volví otra vez a la academia, volví a otra universidad que se llama Bellas Artes y ahí fue donde hice la carrera completa de diseño visual y ahí sí me Mm. súper enchufé, pues como que ya venía engomada con la fotografía, entonces ahí en esa carrera, como es mezclada con artes plásticas y bellas artes, es como decir la academia acá clásica de los artistas colombianos, de los escultores y los pintores, pues élites de la historia colombiana, muchos salieron de ese lugar, entonces conserva como ese ambiente de romanticismo por el arte. Entonces hay unas clases súper bacanas de historia del arte y nos daban como la posibilidad, obviamente teníamos unas bases de diseño súper tesas, de investigación y cosas muy bacanas, pero podíamos escoger clases de otras, como de otras materias, pues ahí de otras carreras. Entonces uno podía coger, por ejemplo, de música, algunas selectivas o de artes, que yo escogí, por ejemplo, estética del cine. Entonces era una, casi que una filósofa, antropóloga, una profe súper densa, poniéndonos a ver películas y a
pues como a desbaratar la película, el Ajá, vestuario, la ajá. iluminación, obviamente el concepto, el guión. Entonces Qué cool. creo que fue muy interesante porque tenía un alto contenido pues de arte, y yo sé que otros colegas que salieron, por ejemplo, de UPB o de otras universidades que sí son diseñadores gráficos, pues de pronto no tienen como esa exploración de otras técnicas. Yo al final tuve unas selectivas de mobiliario y la última lectiva que cogí fue de empaques, y ya con eso sí fue como que me empecé a perfilar profesionalmente. Es interesante cómo, ¿verdad? Dicen que supuestamente hay una parte del cerebro que es más matemática y una parte del cerebro que es más creatividad. Y creo que lo vemos bastante claro en tu recorrido. La primera parte fue ingeniería, matemática, vamos a intentar esto, no hizo clic, y luego artes, colores, brillo, cine, fotografía, es como que esto es lo que es. Fue bien obvio cuando entraste a esta parte de, ¿verdad? Cuando después de haber estudiado, eh, ¿cómo se dice? Diseño La visual. primera. Ah, bueno, Ajá, ingeniería. no, pues, exacto, perdón, exacto. Estoy sin palabras hoy, ¿qué me pasa? Después de haber estudiado la primera etapa de diseño visual, luego ser fotógrafa, perdón, luego hacer ingeniería, luego ser fotógrafa y al final el diseño gráfico. Cuando diste clic con esta carrera, fue bien obvio, fue bien obvio, tipo, esto es lo que yo quiero hacer, por aquí es que me voy. Pues era como lo que más estaba enganchada. Yo me sentía sí, como súper interesada, porque creo que a mí la publicidad me gustó mucho porque igual me dio un tema de conocimiento del mercado, de los usuarios, del consumidor, del cliente, fue un enfoque que no me dieron en la carrera de diseño visual. Pero ya también siento que en publicidad ya están perfilando mucho a que el creativo solo trabajaba dentro de una agencia de publicidad. Entonces, como Ujú, que ahí yo empecé a desconectarme porque ellos ofrecen como ciertos perfiles que son solamente de la industria de las agencias de publicidad, y yo ya ahí ya no me veía como ejerciendo. Entonces, cuando yo empecé a ver como todo este contenido de diseño visual con digamos como toda la parte nerd romántica también que tiene el arte, pues creo que eso ha sido un plus bacano en mi trabajo, y es como lograr articular y hacer algo comercial, pero que tenga un montón de cosas como un contenido estético interesante, o que tenga una investigación súper tesa, a veces pues no sé, como también el desarrollo de los objetos, porque muchas veces a uno lo perfilan para ser un diseñador digital, ¿cierto? Pues ujú. animación o video o redes sociales o web, pues como que es muy, las universidades y la academia también pues están buscando es que uno entre al mercado laboral. Pero yo creo que en la exploración que tuve dentro de la carrera, combinando con esas otras materias, entonces tuve la posibilidad también de explorar como otras técnicas, y ya como que como profesional empezar a pensar cómo eso podía comercializarlo. De pronto ya con ese conocimiento que traía de publicidad, de analizar quién es el público objetivo, ¿cierto? Como que ya de ahí, cuando empecé a ver las materias de diseño que tienen que ver con el consumidor, con el usuario, todo eso, entonces ya ahí sí siento que toda esa parte de mercadeo, por decirlo así, tuvo como más sentido para mí. ¿Y cuántos años estuviste en esa carrera de diseño visual? Son 5 años, es una carrera profesional. Ok, Hasta la terminé, cinco esa años. fue la de la titulación completa. Vale. Y una vez terminaste esa carrera, ¿qué empezaste a hacer? ¿Empezaste a trabajar directo con algún trabajo, algún rubro muy relacionado al diseño gráfico? ¿O cómo fue? ¿Cómo fue esa transición Sí, mira, después de estudiar? en la universidad yo como que le saqué mucho jugo, y como obviamente ya venía de estudiar y ya era, digamos, más adulta que los compañeros que yo estaba en la carrera, ¿cierto? Yo ya tenía como otra experiencia, y además estudiaba y trabajaba. Obviamente tenía que trabajar Mm, para poderme pagar. Entonces yo estaba como, aquí estoy aprendiendo y necesito irme rápido, ¿cierto? Como por ejemplo los profesores que no preparaban clase, para mí era como, o sea, me hiciste venir acá a la universidad, y pues como que todo el tiempo estaba cobrando mucho el tiempo claro. porque lo tenía muy ajustado, pero los trabajos me los tomaba demasiado en serio. Estaba muy empeliculada. Entonces, por ejemplo, desde el primer semestre, que me acuerdo que tuvimos una clase como de escultura y de vaciado
como de moldería y eso, yo empecé a hacer unas macetas, entonces empecé a vender materas, que entonces cogí, por ejemplo, una estrella de mar de plástico y le saqué el molde y empecé a vender como materitas con esa estrella de mar. Luego, pues y así, entonces como que empecé a sacar que los trabajos finales de cada semestre, que eran como de las materias grandes, lograba después venderlo y con eso, pues en diciembre, qué velas, entonces mi familia me compraba velas, los amigos y ya yo con eso pagaba el siguiente semestre, siempre estaba vendiendo cositas. Y en una de las materias de los últimos semestres en las que uno puede coger como una lectiva para empezar a perfilarse como profesional, escogí empaques y material POP se llamaba. Pues como que para mí los empaques fue lo que me dio a mí como el match de los objetos, de tener un objeto físico, pero es un objeto que es comunicativo, ¿cierto? Pero puede ser un objeto de colección también el mismo empaque o puede ser un objeto vendedor, no sé, yo pues ya me engomé mucho con los empaques, entonces todos los trabajos de ese semestre fueron un éxito, un gol, yo estaba súper en película y creo que ahorita que me preguntabas como con toda esa parte digamos, de la mitad del cerebro que es racional y que venía buscando lo de la ingeniería, pues yo todavía la tengo porque yo soy súper académica, soy súper esquemática, soy como el cronograma, tomar nota, los cuadernos, todo eso. Entonces, estudiar era un enganche para mí en esa época que yo estaba tan empeliculada y en empaques me fue muy bien. Entonces, cuando ya salí a hacer la práctica, yo sabía que quería era hacer trabajar en el mercado, quería trabajar en empaques. Entonces, lo que hice fue Ok. empezar a mandar directamente a los lugares donde yo quería trabajar, pues como que a mandar y ya la universidad se encargaba como de la parte de la contratación y me salió una oportunidad en un lugar donde es una fábrica de material POP y de exhibición, que es como stands y todo lo que hay, por ejemplo, en los almacenes, en los supermercados, que son como la marcación de las góndolas, Ujú, toda esta ujú. publicidad que así que se sale, que son como objetos, pero hacen parte como de la comunicación. Entonces yo entré a hacer la práctica ahí y era muy bacano porque era un equipo de diseño grande, pero estábamos dentro de una fábrica, entonces aprendí muchísimo de los procesos productivos de materiales, de tamaños, de como, no sé, también me le enganché a un man que hacía 3D, entonces empecé con lo que ya sabía de la universidad, empecé como a escalar un poquitico dentro del conocimiento que me podían dar ahí en la práctica y aprendí de artes finales, ¿no? Ahí aprendí un montón y era una empresa que fabrica y tiene marcas muy grandes, entonces fue muy bacano porque de entrada desde la práctica fueron marcas grandes y las marcas grandes manejan todos los códigos de diseño de una manera muy diferente. Entonces creo que de ahí fue una oportunidad muy bacana para entrar, pues como que desde el principio con los grandes, como aprender grandes procesos. Y después de esa práctica, ¿pasaste a una agencia o ya ahí empezamos a brincar al mundo freelance? ¿Cuándo vino ese brinco entre, valga la redundancia, sé que siempre trabajaste freelance por tu ladito, pero Ujú. me refiero a 100% freelance. ¿Cuándo pasó ese brinco entre soy una empleada para una agencia o para una persona que me contrata versus estoy ahora trabajando 100% por mi cuenta? Pues ahí pasaron, después de la práctica, pasaron dos empresas más grandes, dos oportunidades más grandes, pero creo que en la siguiente, bueno, entré a una empresa que se llama Ardas Brand, que es una de las marcas como más grandes de Colombia, de mi país, en el diseño y producción de empaques de escala masiva, o sea, tiene productos de el mercado, por decirlo así. Entonces ahí también aprendí un montón, ¿o no? Cuando estaba en ese trabajo, empecé a participar en concursos que salían en internet. Pues como, haz una ilustración de no sé qué. Y yo en unas vacaciones o en un fin de semana, yo empecé a ilustrar. Entonces ahí en esa agencia empecé, nosotros teníamos que enviar, digamos, propuestas para un desodorante y yo presentaba tres propuestas, como la juiciosa, la que el cliente se esperaba, ¿cierto? Y tiraba una ilustrada, aunque sea que tuviera unas hojitas de por allá ilustradas y otra Ajá. más o menos. Entonces siempre estaba tirando como empujando a que a ver algún cliente le gustara eso. Algunos proyectos pasaron, otras ideas no, pero yo creo que ahí fue donde empecé como
a mirar cómo podía convertir como o mezclar ahí la ilustración, ¿cierto? Ujú. Pero yo me enfoqué un montón en esos concursos y empecé a ganar concursos, entonces me gané un concurso con una marca de morrales y sacaron una colección de morrales. Y hubo una que fue así por Instagram como, es una ilustración y pusieron un concepto. No decían muy bien cuál era el premio, pero yo imagínate el desparche y la goma que yo dije, igual lo voy a hacer. Cuando me llegó un correo diciendo que yo me había ganado el concurso y yo, súper chévere, yo pensé que iban a imprimir algo con el diseño y era ir a una feria internacional textil 3 días, o sea, me dieron un stand para estar allá Oh, y wow. tener producto y yo decía, ¿qué? O sea, ¿qué llevo? ¿Qué es una feria textil? ¿Cómo así que una feria internacional de moda? Yo, moda, pues para mí era súper raro. Y yo Ajá. súper amateur porque yo sí estaba trabajando súper juiciosa, pero no era senior ni nada, estaba muy engomada con la ilustración. Y me tiré y me fue muy bien. Yo estuve 4 años yendo a esas ferias y esas ferias son 2 veces al año. Y es la feria textil más importante de Colombia. La hacen aquí en mi ciudad, que pues tiene una industria textil importante. Entonces fueron 4 años en los que yo estuve súper especializada en el mundo textil, no solamente con la ilustración, sino como en creación de producto y también otra vez como que tuve mucha oportunidad de estar en la parte productiva, de conocer de telas, de todos los procesos de estampación, de conocer proveedores, em, mientras estaba en la agencia de empaques. Y Ok. en una de esas ferias, la directora de diseño del Museo de Ciencia de acá de la ciudad compró como un cojín o un sticker, no me acuerdo bien, y ella me llamó y me dijo, oye, ¿quieres venir a trabajar acá al museo a diseñar productos para las tiendas, para el planetario y para el Museo de Ciencia? Y yo, una súper oportunidad, Let's pues. go. Pues y yo ya llevaba un rato en la agencia de empaques, entonces yo también ya Ujú. estaba sintiendo como, primero pues el mercado masivo se mueve muy, muy, muy rápido, muy rápido. Y yo antes me emocionaba mucho, iba al mercado y yo decía, ay, yo hice esta mermelada, ay, yo hice este paquete de arepas y después empecé a decir como, ¿y a quién le importa que yo haga chorizos? Pues como ya de pronto no era como nada despectivo con lo que no el trabajo que estaba haciendo, sino que siento que ya estaba como ambicionando aprender otras cosas o pasar a otro nivel y en ese lugar no me permitía. Y luego aparece esta chica como, oye, ven a trabajar a las tiendas del museo. Y yo, uy, entonces yo estuve trabajando 2 años en esas tiendas del museo y pues para mí fue como, no, mi patio de juegos favorito. Qué genial. Eh, Interesante que ahora, ¿verdad? Que lleguemos a ese tema y a lo de las tiendas del museo, porque hay un elemento que, ¿verdad? Lo discutimos un poquito quizás cuando hablamos antes de grabar este contenido de la diversidad y la flexibilidad que tiene un diseñador cuando trabaja con diferentes profesionales, ya sea un ingeniero, que tú estudiaste un poquito de ingeniería, un científico, un biólogo, clientes en general. eh, Háblame un poquito de eso, háblame de cómo ha sido tu experiencia trabajando con diferentes profesionales, cuán competitivo ha sido, cuán positivo o negativo ha sido. Usualmente estamos acostumbrados a, no sé, en Instagram y en las redes sociales estamos acostumbrados a, me toca un branding, escojo estos colores, escojo esta tipografía, y escojo, qué sé yo, este animalito y para adelante. Y no necesariamente ver el research y el estudio de mercado posiblemente que hay detrás de lo que es una marca exitosa. Háblame un poquito de tu experiencia, de cómo ha sido eso. Yo creo que es que haces pues como énfasis en un tema muy bacano porque a uno como diseñador o como creativo, pues la razón de ser de uno es crear y ver cómo darle vida a ciertas ideas, sea un objeto, sea, no sé, una casa, sea un proyecto. Entonces, cuando yo empecé a ver como las cosas impresas, desde las muestras de la universidad, que uno hace el machotico pues en papel y que imprime eso, me pareció muy volado como una idea de acá ya la puedo sacar a la materializar, ¿cierto? Como en Ujú. la vida real. Entonces, cuando uno está solo, digamos freelance o en la universidad, pues la única herramienta que tienes para materializar la idea eres tú y tu conocimiento, ¿cierto? Entonces, si usted no lo tiene, hace tutoriales. Pero yo tuve la oportunidad de trabajar en varios lugares que como diseñador yo entraba en una fase del proceso, no era,
porque creo que también hay un tema como de egos, como que somos artistas súper creadores y es como esa creación es una traducción de un montón de cosas del proceso que hay detrás, que puede que nosotros estemos en la fase del proceso creativo, pero hay una fase de producción, de postproducción, de venta, de comunicación. Ya a uno freelance le toca hacer todos esos procesos uno solo y hacerlo pues se hace más complejo, pero por ejemplo, en el Museo de Ciencia es un trabajo muy especial porque entonces hay biólogos, hay científicos, hay astrónomos, entonces, ¿cuál era el objetivo ahí? Yo tenía que traducir información, colección, investigaciones que ellos ya habían hecho, el equipo de contenidos había hecho, o las salas museográficas que habían creado el equipo de diseño. Yo tenía que traducir eso a productos comerciales que la gente de verdad quisiera ponerse, comprar. Entonces ahí hay como una línea distinta porque uno puede decir, ay, sí, muy bonito ese pez, pero nadie va a comprar ese pez, se ve muy bonito en el acuario porque es gigante como un dinosaurio, pero si lo metemos en una camiseta, eso es cero comercial porque el pez es Ujú. oscuro, porque no tiene colores. Entonces creo que ahí fue muy interesante poder coincidir y llegar a acuerdos, ¿cierto? Entonces ser flexibles también, primero estar súper abierto a escuchar porque todo el tiempo estás aprendiendo de cosas nuevas. En el coso de los empaques habían temas de empaques que yo no tenía ni idea. Yo aprendí de alimentos, de cómo se hace un embutido, cómo hacen los mismos empaques, los plásticos, de dónde los sacan, de dónde los fabrican, el nombre de los químicos. A mí eso me da mucha curiosidad. Entonces, creo que esa información hace parte también del momento de la conceptualización, el momento en el que tú estás traduciendo esa información para volverla a una pieza visual o un objeto. Ujú. Entonces, creo que cuando trabajé en esos equipos en los que eran con otros profesionales de otras disciplinas, era súper interesante porque es como que yo no era en Google buscando como qué es esto, sino que son reuniones de 4 horas en las que casi que son clases magistrales en las que ven y yo te cuento por dónde es que pasa la estrella y sale por el otro lado, porque no Ujú. puedes poner esa estrella a la izquierda, o cierto, como un montón de cosas que a uno le puede parecer un tema estético, pero que tiene una razón de ser. Y asimismo en los procesos productivos. Por ejemplo, tuve también la oportunidad de trabajar en un proyecto de ciudad muy grande que era también dentro de una fábrica y los diseñadores éramos los más X, o sea, éramos los primeros del proceso, pero los más tesos eran por allá los de que hacían eso con hierro forjado y los Ajá. arquitectos, no sé. Entonces creo que es un trabajo muy interesante porque cuando tú te sientas en un equipo de ideación donde hay gente que tiene cabezas y un backup diferente, pues se hace súper rica esa conversación. También hay un tema en que uno va pasando los años y yo siento que mi ego está como más entrenado. Al principio yo me sentía mucho más como como reacia a escuchar cosas y era como, ay, no, yo Ok. soy la profesional del diseño, pues soy electricista, pero Ajá. el electricista sabe cómo se tiene que conectar esa figura, entonces yo soy la que tengo que resolver cómo le pongo la cola diferente para que entonces la cola sea el cable que conecte. ¿Sí me entiendes? Claro. Como que antes mi ego era como, ah, yo no sé usted qué va a hacer, pero yo soy la tesa, ¿cierto? A mí me tiene que estar diseñando. Sí. Pero ya es como, hay unas personas que están pensando todo esto y que yo hago parte de ese engranaje, soy pues como de la linecita, hago solamente una cosa. Entonces, ¿cómo hago para que mi trabajo sea súper claro? También para que la otra persona que lo vaya a recibir entienda y no sea como una obra de arte que cada quien le da pues como su interpretación, que creo que esa es la diferencia también con el diseño. ¿Qué está pasando, mi gente? Si llegaron hasta aquí, es muy posible que se estén disfrutando de este capítulo. Y la manera más fácil y gratis que nos pueden apoyar es suscribiéndose a este canal. Eso no solo nos ayuda a crecer el canal, sino a mejorar la edición, la producción, la postproducción, llegarle a mejores y más grandes invitados y por ende traerles cada vez mejores capítulos. Así que aprovecha, suscríbete y ahora sí, de vuelta al capítulo. A mí, a mí recientemente, creo que es la edad, a mí recientemente me ha pasado lo mismo. Yo al principio era muy, este es el diseño, esto es lo que tiene que ser, go with it, si no te sale o no puedes hacerlo, that sounds like a you problem, eso es problema tuyo. Pero con el tiempo he recibido ciertas dosis de humildad, como quien dice,
Y una cosa bien importante que creo que está un poquito alineada con eso que menciona es, una cosa es el diseño, que es el producto o el trabajo que puedo hacer yo, y otra cosa es cómo las personas lo interpretan y lo utilizan. El ejemplo clásico dentro de, no sé si es arquitectura, pero el user experience es tú puedes hacer un caminito por un lado bien bonito, pero la gente usualmente camina, o sea, le gusta dar, o sea, ¿cómo es? Camina hace la menos cantidad de pasos posible para llegar a un lugar. No le gusta tardarse demasiado. Así que puede ser un camino muy hermoso, pero si te abres demasiado, la gente va a cortar por el medio y lo que vas a tener va a ser un camino hermoso por un lado y una halda de todas las personas que caminan por el medio, que cortan la grama, ¿sabes? Y se va a hacer otro tipo de camino. So, utilizando esos ejemplos, pues también, ¿verdad? Y con varias dosis de humildad he aprendido a no negar la experiencia del usuario, del cliente, y en este caso del electricista, que es el que mencionaste, en vez de tratar de ponerme por encima de otro profesional o de otro rubro, o, ¿verdad? O de otro problema, porque es el problema de otra persona, tratar de interactuar con ellos. Y eso en arquitectura se ve mucho, ¿verdad? Y mientras tú más vas avanzando en la práctica, te vas dando cuenta que no estás solo nunca. Siempre tienes que trabajar con alguien, siempre tienes que coordinar con alguien, siempre tienes, ¿sabes? Esto es un proyecto que, the bigger the project, más personas hay Sí. involucradas y más gente y más ego y más personalidades y se convierte muchas veces no tanto en un problema de diseño, sino en un problema de cómo trabajar con personas, ¿verdad? De personalidades. Hay un tema bien interesante que mencionaste que creo que es el comercio versus realidad. O sea, una cosa es este pescadito bien bonito, este pez globo gordito que es adorable, que está en peligro de extinción, que tenemos que salvarlo, que no se nos puede morir, que tenemos que vender piezas de ella. Y otra cosa es decir, ese pez es feo de cojones, a veces no va a vender una sola ramera, no hay manera. Vamos a tener que either pintarlo de otro color o hacerlo, no sé, kawaii gordito o hacer algo con él, ¿verdad? Una cosa es la realidad de la vida y otra cosa es la pieza o el animal o lo que sea que tú quieres salvar. ¿Cómo tú bregaste con eso? ¿Cuál fue tu relación en cuando te dijeron, mira, la pieza tiene que ser de esto, pero de repente te diste cuenta que el mercado no iba a querer, no sé, en este caso ese pez gordito? ¿Cómo bregabas con esa situación? Pues yo creo que en ese trabajo en específico yo tuve mucha libertad y tuve mucha confianza, pues me dieron mucha confianza, las personas pues me llevaron allá y el equipo confiaba demasiado en mi trabajo. Entonces yo creo que cuando estaba en ese proyecto yo empecé a estudiar una especialización en UPB, en la universidad donde había estudiado ingeniería. Yo dije, yo le tengo que dar este título a mi mamá. Mi mamá no se puede quedar con ganas de tener este diploma de esta universidad. Yo hice una especialización y pues, fue como muy enfocada a la estrategia, a cómo ser un diseño estratégico. Y uno dice, pero ¿qué es diseño estratégico? Y es como, pues a mí me conviene convencer a estas personas en que a la final ellos están metidos en el mundo académico, ¿cierto? De la investigación biológica o lo que sea de la especie, digamos, con este ejemplo de los peces. Pero a la final yo soy la que está afuera en el mercado, leyendo el consumidor, viendo las cifras, viendo el inventario también, ¿cierto? Viendo un presupuesto que a mí me dan para crear ese producto, unos tiempos. Entonces, yo tuve que empezar a desarrollar estrategias dentro de mis propios sistemas como procesos creativos para poder lograr conseguir la información que necesitaba de cada uno y luego presentarles algo que tuviera algo de lo que había dicho cada uno. Entonces ya no era mi Mm, idea, sino que es vale, la creación de un montón de personas y creo que ahí también fue un trabajo del ego interesante de entender que mi trabajo como diseñadora y como creativa no era el fin, sino que yo soy el medio, ¿cierto? Yo soy el claro, medio de transmisión de algo, yo soy la traductora gráfica de otras cosas, entonces, y que además como ya venía participando en concursos y haciendo otras cosas como de mis proyectos personales por otro lado, entonces yo en las empresas estaba súper entregada a los procesos de la empresa y sinceramente a sacarle el jugo como de los conocimientos que me podía entregar la empresa. Acá me tenían toda la parte productiva manejando producción, yo iba a las fábricas, entonces fue súper bacana esa confianza. Y entonces yo decía, yo acá lo que tengo que hacer es tratar de hacer como un embudo
de toda esa información y traducirla en términos gráficos, que sea lindo, que sea estético, y a la final ellos pues ya lograban entender también como que cuando uno toma en cuenta a las otras personas, entonces yo me tomo el tiempo de escucharte 2 horas, que vos me des la clase magistral de la biología de los peces de agua dulce de Colombia, y es como fue pucha, listo, yo me vine y me senté y saqué nota y ya. Pero en el momento en el que yo te traiga la propuesta gráfica, tú también tienes que estar abierto a entender que hay unos temas de comercialización, de precio, de que lo que tú decías, pues ese pez no es tan atractivo, entonces ¿qué otro sí? De agua Ujú. dulce, ¿cierto? ¿Cómo logro negociar? Porque también estratégicamente necesito tenerlo de mi parte. O sea, no, Claro. no me va a dejar sacar el producto adelante. Lo mismo con un eléctrico. Entonces, si el man me dice, de ahí no lo puedo conectar, y si yo le hago que salga por acá un cable al muñeco, pues el muñeco queda, no es funcional. Y creo que ahí Ajá. también viene como otra diferencia del diseño y el arte, y es que el diseño tiene que cumplir una función, A, comunicar, resolver un problema, o así sea estético, pero siempre tiene como una funcionalidad. a mí me pasa mucho tú hablas y yo no puedo evitar imaginarme cosas que me pasan en el trabajo todos los días. A mí me pasa mucho con el estructural, con el ingeniero estructural en el trabajo. Y realmente lo entiendo, o sea, realmente mi corazón va con él. Porque, pues, una cosa es el diseño y cómo nosotros queremos que se vea y estéticamente pleasing y de repente que no tenga columna, cero viga, el peralto bien bajito, ¿sabes? Unas piezas muy clean. Y pues el pana es del otro lado como que, pero es que de alguna manera No, eso se tiene que aguantar y entonces es una pelea constante de, no, mira, tiene que tener tres vigas, perdón, tres columnas y una viga de, yo no sé, de 12 pulgadas. Y es como que, bueno, podemos hacerlo con dos vigas y una viga, perdón, con dos columnas y una viga de seis. Y es como que, bueno, si hacemos esto y vamos modificando y cambiando, ¿verdad? Hasta que a la final casi que le quitamos todas las columnas. Pero sí, es un tirijale, ¿verdad? Que, que es muy interesante porque si ves solamente la perspectiva del biólogo o del estructural en este sentido, pues te vas 100% con el pescadito feo que hay que salvar. Si te vas con la perspectiva mía o tuya del producto, es, mira, el delfín rosita es más lindo o de repente hay un animal más cute que podamos vender, pero es como llegar a ese happy medium entre el pez y el delfín o el estructural y el arquitecto y llegar a una pieza que, ¿verdad? Que no solamente sea efectiva, que sea estéticamente pleasing, sino que funcione, porque también tiene que funcionar, sí, que esa otra. Eh, hay dos caminos que eh, te quiero preguntar, a ver cuál de los dos es quizás es una mezcla de los dos, pero quisiera saber cuál de los dos hace más sentido. Es más, el biólogo, el científico, la persona que hace el estudio, el research, te dice, tenemos que salvar al pescadito, y tú, uff, ¿cómo hago que este pescadito sea, la gente lo compre? O es más, desde tu lado de la moneda, yo sé que los tiburones a los niños les encantan. Deja ver cómo yo hago una propuesta en donde el tiburón es como ¿verdad? El personaje principal ¿verdad? Se lo enseño al board o ¿verdad? ¿Cómo se dice? A la gente del museo. ¿Cómo es más el proceso tuyo como diseñadora a la hora de trabajar un producto? lo que pasa es que yo ahorita como freelance, o sea, yo tengo mi propio proceso, pero también creo que veníamos hablando de la flexibilidad, y la flexibilidad también es como adaptarse a los procesos de cada lugar, y cada lugar tiene una forma de hacer las cosas específicas que por más que yo venga de 30 academias donde dice que es design thinking y que hay 10.000 metodologías de diseño, donde tú entras tienes que entrar como abierto a aprender cómo funciona, ¿cierto? Entonces, en este lugar específico, como es un museo de ciencias y la razón de ser de ellos es la divulgación científica, entonces el core tiene que ser pues como la base de contenidos. Pero la necesidad, digamos, de la creación del producto también puede ser desde el área de mercadeo, pues que puede venir desde muchas partes. Inauguraron una sala nueva, entonces vamos a lanzar producto de esa sala para, ¿cierto? Como para reafirmar pues comercialmente el lanzamiento.
Otro es que haya una temporada, entonces no sé, una temporada muy fuerte de lluvias o no sé, algo de conservación, que un tema que quieran tratar por algo específico de la temporada o algo así, pero también puede ser que la tienda necesite vender como, hey, no hay producto para niños y están circulando muchas rutas infantiles, entonces necesitamos crear productos que enganchen a los niños. Creo que Ujú. eso, pues, eso en ese lugar en específico, pero por ejemplo, freelance también cada proyecto tiene sus procesos. Hay clientes en los que yo solamente mando una ilustración, un vector por correo y ya. Hay otros en los que yo tengo visitas a la planta de ese cliente, me presenta a su esposa y su familia, y hay otros en los que yo ni los conozco porque es virtual a través de un agente. Entonces creo que la Ajá. flexibilidad también ha sido bacano porque primero te pone como en un estado de apertura y de escucha siempre como, bueno, yo te voy a escuchar primero, a ver qué es en lo que te puedo ayudar. Que creo que eso es algo que ahorita pues como exteriorizando, lo siento que es como la madurez que uno va adquiriendo con el trabajo, porque como te decía antes, yo creía que era súper tesa, entonces venía, no sé, alguien que no era de mi área a decirme cómo hacer las cosas y yo, pero este arquitecto, ¿por qué tiene que meter en cómo hago yo la ilustración? Mucho que Soy el jodemos arquitecto nosotros. de esto, ¿cierto? Pero ya cuando entiendo que el arquitecto está pensando en que si yo hago un círculo, él va a tener que tener más varillas y bueno, ya de acuerdo a la construcción o lo que sea, entonces ya empiezo a entender que es algo que yo aplico ahorita como freelance, que es lo primero que yo le pregunto a un cliente, ¿cómo vas a producir? Y ya desde cómo vaya a producir, ya miramos del diseño de ahí para atrás, porque es que Mm, puede imprimir a una tinta, a dos tintas, o es un mural, o es una ropa, o es un empaque, o son unas pantallas, o es una exposición. Entonces depende. También siento que los procesos en cada proyecto y en cada lugar provienen de diferentes lados. Si es freelance, igual a uno como freelance le toca hacer una investigación mínimamente, estudiar la claro. marca, porque tú como creativo gráfico, como comunicador gráfico, a la final también eres como un escudero de esa marca. Lo que decías ahorita del pez, pues yo tengo que cuidar que el pez se venda, pero también tengo que cuidar que es un museo de ciencia, entonces el pez sí tiene que contar algo, pues, porque, o si no, o cualquier otra marca podría tener también una camiseta de peces, por ejemplo. ¿Cuál sería la diferencia que un museo de ciencia sí tenga? O sea, ¿por qué si le voy a comprar al museo? Porque me dice mínimamente el nombre de la especie, Ujú, no sé, porque tiene un croquis que dicen qué parte de Colombia hay, y creo que desde esa experiencia tengo como un backup muy bacano que yo creo que ahorita como freelance trato de meterle incluso a las ilustraciones. Por ejemplo, llega un cliente con cosas de café, listo, mándame fotos de la hacienda o yo voy, miremos a ver qué flores hay dentro de ese espacio, qué especies o qué aves llegan ahí, como tomémosle fotos a los señores que están ahí, o sea, como entrar a cada proyecto y mirar como la información lo más, así como el backup más grande que yo pueda sacar de ese proyecto. Creo que también eso, ya cuando uno sale con un resultado, es mucho más asertivo, la gente se conecta mucho más, ¿cierto? La gente se conecta desde diferentes partes. Obviamente tengo una misión estética, porque sí que tengo que hacer un producto atractivo para que la gente saque su dinero y lo compre, pero ajá. obviamente detrás de ese producto tiene que haber en qué época lo vamos a lanzar, también saber las reglas del juego. Yo a veces no le juego mucho a las tendencias porque pues yo podría hacer diseños súper europeos y minimalistas, pero si la cliente que yo tengo necesita vender en el supermercado masivo, necesito es que ese diseño hable un lenguaje más, digamos, popular, más asequible a esa Ujú. gente. Creo que también hay un tema muy interesante ahí como de mi trabajo personal y lo que yo hago profesionalmente, porque pues ahí en mi trabajo personal es donde yo digo, yo me desquito, por decirlo así, donde digo, listo, entonces yo puedo hacer acá lo que yo quiera y al cliente lo que me diga y yo lo ayudo a guiar, pues digamos, con el conocimiento que yo ya tenga. Y esa parte del research y ese, ¿verdad? Ese proceso, ¿te gusta o lo haces porque entiendes que es necesario? O sea, si vamos a poner en una balanza, yo sé que muy posiblemente la ilustración tiene más, ¿verdad? Tiene más peso que el research, pero por lo que yo he entendido, ¿verdad? De ti, de lo que me has contado, esta parte de hacer ese research es
es muy importante, tiene que ser muy importante y parecería ser que lo haces muy bien. O sea, del 1 al 10, ¿cuánto te gusta, verdad? Ese proceso de, en este caso, como mencionaste del café, de ir a la finca, de hablar con las personas, de ver el grano, de ver la mata. ¿Es algo que te gusta? ¿Es algo que te llena? Sí, a mí me engoma mucho. Yo soy como esos niños, no sé, como de la etapa de los 5 años, que todo es por qué. Muy por qué, por qué. Entonces, si a mí me dan el chico, es como, venga y mire para que vea cómo se hacen las cosas. A mí me resuelven ese por qué y se me abren un montón de posibilidades con las ideas también. Por Ujú. ejemplo, acá yo quería mostrarles, por ejemplo, este cuaderno. Es A toda ver. la investigación de un proyecto que hicimos de ciudad, de los alumbrados de ciudad en Navidad acá en Medellín. Hacen como una instalación por una parte de la ciudad con un tema. Cada 4 años es navideño, pero los otros tres tienen un tema distinto. Entonces, ese año me tocó a mí. eh, Escogimos el tema de como los carnavales y las regiones naturales de Colombia. Listo, nosotros trabajamos un año completo, era un equipo de 5 personas. Un año, espérate, un año Sí, completo. o sea, ¿Y eso es una cuánto? intervención solamente de un mes, solamente los ponen como a finales de noviembre y los quitan a principios de enero. Y es un tema turístico Wow. durísimo acá en Medellín. Ok. Pero hay toda un área de una empresa gigante que funciona todo el año y me contrataron un año completo y era en una fábrica como más o menos retiradito de la ciudad. En la fábrica estaba el ingeniero eléctrico, estaban los técnicos, estaba la gente de los papeles, no sé. Son unas figuras altísimas que hacen con unas estructuras metálicas y las forran con papel, las tejen con papel. Entonces, bueno, son como 400 personas más o menos en esa planta y en esa época el equipo de Wow. diseño era pequeño y cada uno tenía una única, pues como una única misión, no era como que habían Ujú. dos ilustradores y ya no, era yo como diseñadora gráfica, entonces yo tenía que montar las presentaciones. Entonces, cada presentación era que tenía que convencer a los ingenieros, al alcalde, a todo el mundo que Ah, wow. la intervención, entonces también en la parte de diseño, no sé, como del montaje, la iluminación, pero yo tenía un equipo que había una diseñadora 3D súper tesa, un arquitecto que ya después traducía esas figuras 3D como a toda esta parte de aquí van las varillas, luego pasaba a producción, pero todo empezó con 2 meses de esto. Entonces, mira, como me Wow. estabas preguntando en la investigación, pues mira lo ñoña que soy, que acá todo. Entonces lo que hicimos fue como coger cada región de Colombia y decir, bueno, en la región Caribe son tales ciudades, corregimientos, tal, cuáles son, y investigar cuáles son la cultura de allá, cómo es la música, y después sacar todos los como elementos visuales interesantes para traducirlos a este alumbrado navideño, ¿cierto? Por ejemplo, al final del año tuvimos un lío porque había un diablo gigante y la gente decía acá como, pues Navidad, un diablo, ¿dónde está el pesebre? ¿Dónde está el niño Dios? Y había un diablo. Bien, ya, ok. Pues y no, y pasaron demasiadas cosas en YouTube. Hay unas personas que fueron a orar a la figura, pues como que, o sea, como lo tomaron como un tema religioso, pero en realidad Ok. estábamos mostrando el diablo del carnaval de Río Sucio, que aquí hay una región que celebra y hace un festival del carnaval del Ujú. diablo y es una parranda y es una fiesta brutal y hacen unas figuras como unas carrozas gigantes de unos diablos que son súper tesos, escultóricos, pues y luego las queman. Entonces se supone que esa figura representaba ese carnaval. Entonces mira que lo que veníamos hablando de la investigación y todo eso termina en una figura, pero no pudimos comunicarle a toda la ciudad como, hey, es que es un diablo porque hay un carnaval en nuestro país en la que esta es la creencia, ¿cierto? Entonces obviamente quienes defendieron la figura, pues los de esa región. Claro, los ¿Cierto? del Los lugar. que Ajá. sabían y eran como no, y ellos se ponen máscaras y es súper bacano. Había otra figura que era un delfín rosado en todo el río, y era como, ay, la gente con los delfines no son rosados, y es como, sí, hay un delfín rosado en Colombia y son delfines Ok. de río, o sea, y eso hace Ajá. parte de la investigación, pero también a veces uno como diseñador tiene que soltar porque mira, eso a la final no se vio, la gente vio un delfín rosado pintado de rosado y no vio la investigación, que hay yo no sé cuántas especies en tales ríos. Entonces es bacano porque
da herramientas creativas, pienso yo, o sea, siempre saca uno palabras claves y obviamente que me gusta esa parte, pero creo que también hay que combinarla con que sea funcional, práctico, entendible, ¿cierto? Como que tampoco llevarse pues a la abstracción del proyecto. Está chévere también porque digamos que la gente solamente vio un delfín rosado o la gente solamente vio un diablo y lo que hicieron fue criticar. Aún así, da de qué hablar y da la oportunidad. Mira el delfín, A ver, por acá debe estar el dibujo del delfín. Mira, ese es el dibujo que hacíamos en las reuniones. Entonces es el río Medellín. ok, Decíamos, estas son las mangueras de colores. Y ya decía, ah, bueno, este era el cóndor de los Andes. Aquí ajá, habían, esto era una ballena que saltaba y que salía. Pues ahí más o menos como, ay, aquí era con los colores, región Caribe. Pues estos son los bocetos. Pero esto ya es con la investigación pues claro, como, ah, aquí tenemos que poner estas flores y estas hojas son así ajá, porque son las de la región. qué cool. Que aunque sea un delfín rosado o aunque sea un diablo, y la gente de repente no entienda, pues aún así está chévere porque abre la puerta o la oportunidad a hablar del tema y de repente quizá explotó en redes sociales o explotó en algún lado, no, que si el diablo, que si no está el niñito Jesús y qué sé yo, pues chévere, o sea, primero es publicidad, segundo, la gente está hablando de eso y tercero, pues abre la puerta a la posibilidad de tú o cualquier otra persona de la región que conozca instruir. Entonces la pieza o ¿verdad? O el arte se convierte no solo en esta, ¿verdad? Valga la redundancia, pieza estética que, que describe un lugar, una región ¿verdad? O algo que está ocurriendo, sino que la posibilidad abre a decirte, no, mira, que esté en esta región, pues existe este diablo, a lo que pasa, pam, 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 y la gente pues se instruye. O este delfín, por ejemplo, Little did you know que existe un delfín rosado? Es como que, coño, pues ahora no solo aprecio este alumbrado, sino que me fui con ese pedazo de información de que existe un delfín rosado. Incluso abre la posibilidad a instruirse y a que la gente pues aprenda de ese research previo que se hizo. Sí, creo que también pasa como lo que mencionaste ahorita de como la experiencia de usuario. Tú diseñas el camino en una esquina y la gente lo va a trazar así. Es como, Sí, también es como el momento de, tú tratas de controlar un montón de cosas del proyecto porque igual ese es el objetivo, ¿cierto? Tiene que tratar de crear estrategias para minimizar ese riesgo, ¿cierto? O sea, como ¿qué debimos evitar para que la gente no malinterpretara eso? De pronto que al lado de la figura estuviera como un habladorcito donde contara la historia. ujú, ¿Cierto? ujú, Entonces que no fuera tanto como del voz a voz de la gente del chisme de claro. Medellín, sino que desde el proyecto se comunicara y fuera más divulgativo. Obviamente yo ya venía de una experiencia de museo de ciencia súper psicorrígida, súper ñoña, entonces creo que también yo le estaba agregando eso al proyecto, pero también uno suelta la creación y siempre pasan cosas distintas, Sí, ¿cierto? O sea, la gente sí. utiliza distinto, la gente que uno cree que va Ujú. a comprar son otros el público, la gente usa las cosas de manera diferente. Creo que a veces es difícil aún en esos proyectos grandes controlar todo lo que un usuario o un cliente o alguien que está interactuando con el objeto va a poder, porque también es como que una de las cosas que me parece bacano es como hacer un sprint y es como que tú sueltas la creación, haces como un testeo rápido, que eso lo hacen mucho en innovación, como que sea rápido, barato y que me genere como un feedback rápido, ¿cierto? Si yo hago un morral, hago una producción bajita, 50 unidades, lo tiro a testear. Esas personas que me compraron el morral seguramente van a decir, ay, el cierre está súper trabado para no sé qué, la tela se me decoloró, listo, entonces vamos a sacar otro mejorado, ¿cierto? Entonces como Ujú, el ujú. sprint es hacerle como una evaluación rápida a un testeo y poder mejorar ese producto cada vez. Igual pasa a veces en los procesos, por ejemplo, como freelance, volviendo al del café. Era una clienta que es un emprendimiento pequeño, ella no tenía para hacer una impresión como directa, que es súper cara, que le piden 2000 unidades, ¿cierto? Por eso empieza uno por la producción, como decir, la escala masiva, como el empaque soñado era ese, pero con el presupuesto que ella tenía, lo que hicimos fue compre unas bolsas genéricas y hacemos una versión de esas ilustraciones, pero un sticker. Entonces ya le pegó el sticker y ya vendió sus primeras unidades y a medida en que la marca fue creciendo, hasta que ella ya pudo imprimir
como full la etiqueta, porque entonces también hacía testeo y lo mismo hacía con el profe que le decían que el olor muy fuerte, entonces ella ya le metía otros aromas al... También como ver todo eso como una experimentación. No todos los proyectos lo permiten, ¿cierto? Ujú. Pero sí tener como esa onda de yo lo pongo a testear y no estirar algo y siguiente hacer otra cosa, sino que yo también tengo que Claro. estar atento cómo es que la gente es estar como interactuando con eso que yo puse afuera, así sea un post de Instagram, ¿cierto? ¿Qué gente le está dando like o quiénes me compran, por dónde? Ujú. De ese proyecto de ciudad de los alumbrados que duró un año, ¿sabes? Que duró mucho. ¿Qué, qué es lo más que te llevaste de ese proyecto? No tiene que ser diseño, no tiene que ser ilustración, puede ser lo que sea. ¿Qué de ese año completo tú dices, uff, esto es lo top que me llevo de ese proyecto? No, yo pues me siento súper agradecida de tener esa oportunidad porque pues uno como creativo nunca se imagina estar en esos proyectos, ¿cierto? Como, uy, estar en una fábrica de muñecos. Yo me Ujú. sentía como, no sé, como en Disney, como si estuviera fabricando los parques de Disney y ver Ajá. gente tan tesa. Entonces me sentí muy afortunada, pero siempre fue un reto personal muy, muy fuerte. Siento que profesionalmente yo ya venía como con la especialización, entonces sí tenía ese ego muy fresco en que yo soy muy tesa y personalmente me choqué con varios procesos en los que tenía que aprender simplemente a quedarme callada, o sea, como que nadie me está preguntando. Dame un ejemplo, dame un ejemplo. Cuenta una historia, ¿qué pasó? No, no sé, como que llegó un momento en el que yo también de lo nerd y seguramente soy muy controladora con los procesos, como que veía oportunidades para hacer cosas más grandes y ya en los tiempos de ejecución del medio real, pues ya es como, parce, ya no podemos seguir dándole vueltas a eso, ya no importa, Ujú. la gente no se va a dar cuenta si es gris, verde, naranjado, ¿me entiendes? Como que habían cosas que ya se volvieron decisiones de fábrica y yo, no sé, iba y era como, ah, se acabó el papel, no sé, digamos, el delfín rosado, y lo pusieron naranjado, y para mí era como, o sea, se perdió toda la intención, tenía Coño, que la ser madre, que no rosado. va naranja, no va naranja. Y yo por dentro peleaba como, pero no es porque a mí me dio, es porque científicamente es un delfín rosado y queremos contar Ajá. que es un delfín rosado, pero hay ciertas decisiones que, como te decía, en tema personal, sí, como que creo que lo sentí mucho cuando en las reuniones me empezaron a apagar el micrófono. Nos tocó esa época en pandemia, entonces de las oficinas que eran una fábrica, unos cubículos así súper normal, nos fuimos para la casa. Entonces yo era súper en película así hablando y opinando y con los planos y con un montón de cosas. Y la jefe me apagaba el micrófono. Te apagaba el micrófono. Yo me acuerdo que yo lloraba de la rabia y todo, yo ya digo, claro, o sea, yo era una piedra en el zapato muchas veces porque era como, ya cállate, y ella llegó un momento en el que dijo, parce, sinceramente necesito que te dediques a dibujar las figuras que falten y saque eso y ya no importa si, cómo salga, o sea, como que aprendí mucho a soltar, Ujú. como que eso no es un hijo, esto no es un proceso, esto no es una obra de arte magnífica, que importa si tiene errores, que importa si el ojo no es circular perfecto, sino que quedó choto y entonces yo era que iba y los hacía volver a hacer el círculo, muchas cosas que retrasan otros procesos y pues literalmente yo me estaba montando como en la manguera de otras áreas, de otros Ujú. profesionales y ya, entonces yo empecé a sentir como hostilidad de los otros, porque era como, Sí, "Ay, sí, ahí como que. viene la diseñadora que nos Ay, va a ahí viene esta de nuevo, Dios y mío. no, ya viene esta aquí que nos va a poner a hacer. Entonces yo empecé a sentir como, ay, qué raye. Pero yo ya entendí que era como, quédese callada. O sea, a usted la Ujú. contrataron y también aprendí eso, como a usted le están pagando tanta plata y su contrato dice que dibuje. Aquí no le están diciendo que investigue ni quiera. Pues ya, dedíquese a dibujar. Obviamente también porque a mí me habían dado la confianza, ya después se cerró esa puerta porque el tiempo, porque teníamos que entregar. Entonces creo que para mí fue un aprendizaje teso de poner límites personales, porque yo ese proyecto renuncié enferma, renuncié con unos cálculos en los riñones porque estaba tan en película y como estábamos en pandemia, los procesos estaban súper colgados
Ujú. Entonces, habían días en los que yo no me estaba parando ni a orinar y me dio una infección Wow. renal y ya eso se volvió unas cosas súper malucas que yo renuncié enferma. Ya ahorita pues ha pasado Wow. mucho tiempo, digo, ¿qué puedo Ajá. aprender de ahí? Pues uno no voy a entregar la salud en ninguna Claro. empresa. Yo renuncié y al otro día ya tenían ahí otra persona resolviendo el chicharrón, ¿cierto? Es como que uno es súper reemplazable, Ajá, muy ajá. agradecida y todo, pues y súper bien con la empresa, pero también uno, como de mi experiencia de trabajar en esas grandes corporaciones, uno entiende que esos monstruos son así, es como, toma la decisión, quieres jugar grande y quieres tener proyectos grandes, pues eso es lo que implica, ¿cierto? Trabajar con los egos de otros profesionales también, que hay otros profesionales que son duros de manejar, Ujú. pues cierto, también es como, tiene que ser así y llega un punto en el que entonces tienes que soltar el ego y es como tú quieras. Como tú digas, dígame cómo lo hago y pues para que, facilitémonos la vida, ¿cierto? Pues porque también como que yo me cansé de ir todo el tiempo en contra de la corriente y de estar demostrando en que yo tengo la razón y es como aquí es un equipo en que cada uno pone lo que sabe y mi tarea es tratar de articular esto y pues de lograr que todos quedemos satisfechos también con el proyecto. Muy importante. Dos puntitos que me parecen muy, muy importantes. Uno, aprender a saber cuándo callarse la boca. Sí. Y dos, soltar el ego. Eh, Hay un tema, Caro, que me parece muy interesante y creo que corre bastante en las redes sociales y es el temita con el que me gustaría cerrar, que es cómo vivir de ser creativo. O sea, cómo yo con mi creatividad, con el diseño, con la ilustración, puedo hacer piezas lo suficientemente rentables como para poder vivir del arte, vivir de lo que hago. Y no solo eso, vivir una vida creativa, cómo yo diseño mi vida para que sea lo que yo quiera. ¿Cómo, qué me puedes hablar de eso? ¿Cómo tú lo haces? ¿Cómo tú lo lograste? ¿Qué le pudieras recomendar a alguien que está viendo este capítulo y dice, mano, yo ilustro también, yo quiero ser así como Carolina? O sea, ¿qué nos puedes contar de eso? Me parece que es como barra de experiencia, pero son consejos peligrosos, pues, porque la economía es, o sea, ser freelance también viene con esta incertidumbre, con esta montaña rusa en que unos meses pueden ser súper chéveres y otros meses no tanto, ¿cierto? Hablando, digamos, sobre todo el tema económico. Cuando tú estás en una empresa tienes muchas cosas como que tienes una confianza de que tienes muchas cosas resueltas y a la final se vuelve un retos personales, aprender a trabajar con las personas, cumplir horarios, no sé, llegar a tiempo con la entrega, pero como freelance se vuelve un reto en que digamos que yo me volví freelance porque me estaba yendo muy bien, ya llevaba muchos años haciendo como trabajando en empresa, pero también con mi proyecto personal. Y llegó un momento en el que el proyecto personal jaló mucho más. En Ok. uno de esos concursos yo logré ser vista como por estas agencias de ilustradores en el exterior y empecé a trabajar con una agencia que me representa en Estados Unidos, entonces es súper interesante porque ellos me consiguen los proyectos, entonces tienen como toda esa parte administrativa en la que yo simplemente tengo que hacer pues lo que diga el ingreso, ¿sí me entiendes? Como, una ilustración de tales y tales medidas para tal fecha y ya, y el agente Y para afuera. se encarga de gestionar ese cliente, pues igual yo tengo reuniones con el cliente, eso obviamente es en inglés, entonces sí creo que un tip ahí como profesional es tener el segundo idioma, sobre todo inglés, pues yo estudié en colegio bilingüe, pero desde la universidad siempre como a mí me crió el internet, entonces sí, yo dije como que toda la información y los artistas que me gustaban era sobre todo de California, de Estados Unidos, la música que yo escuchaba mucho era en inglés. Entonces creo que ya en ese momento, en cuanto yo empecé a ver la oportunidad como que me empecé primero a ver cómo los artistas que a mí me gustaban, que trabajan por fuera, lo hacían. Y yo, bueno, de pronto aquí en Colombia no hay una forma de moverse así, todavía no hay un mercado tan claro de ilustración de pronto, que era lo que yo estaba enfocada, entonces necesito el otro idioma, pues seguramente a mí también me suena mucho a Asia, por ejemplo, si yo quisiera tener más oportunidades en Asia, pues mínimamente tendría que empezar a hablar mandarín o estudiar o algo Wow. así, como a Ok. perfilarme. Entonces creo que varios años empecé a hacer como un trabajo de perfilado interesante en que yo dije, bueno, yo ya he trabajado con marcas grandes acá,
sí quiero que me vean marcas aquí, pero creo que aquí la ilustración funciona mucho también como muy pegado el tema de ser influencer o de ser muy notorio en redes sociales. Entonces las colaboraciones de los ilustradores de acá vienen mucho pegados de campañas de publicidad o algo así. Entonces yo dije, muy bacano, porque son proyectos muy bacanas, pero yo veía que otros artistas se mueven súper distintos. Entonces, por ejemplo, eso de los agentes de Estados Unidos me parece muy bacano. Otro tip, tener muchas plataformas, ¿cierto? Porque obviamente hay un momento como decir como el evento canónico en el que tú tomas la decisión de verdad vas a vivir solo de esto. Pues yo Ujú. mesera, trabajé el servicio al cliente mucho tiempo, fotografía, no sé, como que muchas cosas, pero ya cuando entonces yo tomo la decisión de vivir de eso y esto es lo que paga mi renta y si yo quiero estudiar tendría que sacarlo de mis propios proyectos, pues ya entonces hay un tema también de diversificarte. Obviamente yo cuidé mucho todas esas experiencias donde yo trabajé, donde me abrieron la puerta. Yo siento que quedé con muy buenas relaciones y muchos de esos proyectos son clientes míos ahorita como freelance o me llaman para entrar a jugar a ciertos proyectos en un equipo. Entonces creo que ha servido también tener muy buenas relaciones pasando por esas experiencias y las malas relaciones que he tenido como ciertos encontrones. Creo que he tenido también la oportunidad de después decir como, uy, era un momento de estrés del trabajo, pero en realidad el proyecto quedó muy bacán. Utilizo muchas plataformas de ingresos pasivos. Entonces empecé en Society Six, que es una plataforma que crea productos. Entonces tú montas ahí, digamos, los diseños y ellos fabrican los productos y tú ganas una comisión de venta. Ellos hacen toda la comunicación y la publicidad. Entonces llevo muchos años con ellos, pues es como un ingreso pasivo suave. Ujú. Luego hubo un momento también como clave que fue que empecé, me volví legal con Adobe, como que pagué las licencias, como que dejé de ser la estudiante que descargaba los cosas piratas y empecé a pagar las licencias y empecé a participar mucho de todas estas convocatorias oficiales, porque yo decía como que si yo quiero hacer proyectos más grandes, pues primero tengo que intentar jugar como juegan los grandes y Ujú. verme como son los grandes, pero también pues cómo hago para que estas empresas, pues estar como más cercana a estas empresas. Entonces también como que siento que uno de los retos que yo tengo ahora del portafolio es como hay tanta diversidad de clientes, entonces tengo varias plataformas por donde me entran clientes diferentes. Entonces, por ejemplo, mi Instagram, hay muchos proyectos personales y muchas colaboraciones que hago con mi marca personal de productos, ¿cierto? Y muchos clientes tipo emprendedores colombianos llegan por ahí. Los proyectos grandotes de la USA, yo he trabajado con Play-Doh, con Furby, con Kellogg's, haciendo empaques y cosas que son con licencias más grandes, que tienen implicaciones legales y contrataciones más distintas, esas llegan por la página web, por ejemplo. Entonces, tengo un sitio web súper serio, súper organizado, lo mantengo actualizado, trato de, pues, como de que se vea muy pro. Y creo que Ujú. eso fue un dato que me dio una vez un director creativo de una agencia con la que trabajaba, que se llama DB, que es una multinacional. El director creativo me dijo, o sea, te destacaste entre los otros que enviaron el portafolio porque tú eras la única profesional que tenía un sitio web y eso te puso como, o sea, la gente Ujú. te vio muchísimo más seria, como esta nena se está tomando súper en serio como su imagen. Entonces, creo que por el sitio web, que se ve mucho más estructurado, me llegan esos clientes grandes. Por Behance llegan muchas agencias de publicidad. He trabajado también con otras agencias de comunicaciones y publicidad como diseñadora en México, en Costa Rica y así, a través de Behance, como, estamos buscando un diseñador un mes y eso es lo que hay que hacer, listo, por ahí. Entonces creo que una de las cosas que me ha servido mucho ha sido diversificarme. Entonces yo tengo servicios de diseño e ilustración, vendo licencias de las ilustraciones personalizadas y también tengo una línea de productos propia en la que tengo camisetas, gorras, pañoletas, stickers, pues voy a ferias, también es otra forma de moverme. Y Ujú. muchas veces, por ejemplo, los ingresos pasivos son los que pagan los servicios, el internet, de ajuste para el arriendo y cositas así, pero el reto ya es volver de pronto que sea, no sea como, ay, la freelance que hace cositas, sino que yo ahorita estoy como en la tarea de construir de pronto un estudio que sea más Ujú. negocio y que sea más Let's autosostenible. go. Qué cool. Y sorry que te interrumpa, esa meta del estudio,
¿Cuán lejos está? ¿2025, 2026? ¿Es algo que ves a futuro? ¿Es algo que estás tratando de construir ahora mismo? Es raro porque, mira, por ejemplo, el año pasado estaba trabajando, había contratado a dos personas, o sea, ya éramos tres, entonces yo estaba súper, pues, como muy motivada. En ese momento soy yo otra vez sola, como, Ok, o sea, porque con el flujo de los proyectos, como te digo, hay unos que no son tan grandes, entonces tuve 3 años, una clienta de Costa Rica la que le hicimos como toda la imagen y las etiquetas de una marca como de suplementos, entonces era demasiado trabajo, sobre todo en la época de producción e impresión, era demasiado trabajo, entonces yo ahí contraté como personas por proyecto. ¿Cuál sería la proyección? Yo creo que ahorita mi tarea es lograr que tenga como un flujo de clientes como más constante más constante. para Ujú. poder como empezar a crecer o tener como unos contratos más fijos. De pronto una marca a la que uno le esté desarrollando como constantemente algo, creo que puede facilitar un poco las cosas, pero por ahora es una contratación por proyectos. Y tú dices tener un flujo de clientes más constante, y yo creo que eso es lo que en algún momento todos nos damos cuenta que es lo que necesitamos. ¿Alguna estrategia que creas que pudiera funcionar? ¿Algo que tienes en mente para algún tipo de embudo, lead magnet, hacer que el website te traiga más leads o posibles clientes? Digo, y si no lo tienes, pues no lo tienes, pero algo en tu mente que creas que pueda funcionar para que ese flujo de clientes sea más constante mes a mes. Yo creo que como me he diversificado tanto, entonces también he sentido que me llegan clientes de cosas que yo ya no quiero tomar, por ejemplo, de redes sociales. No sé, como que ya no me interesan tantos proyectos. De pronto en un mes que esté muy suave, seguramente con un proyecto de... Pero creo que la estrategia siempre va a ser como lo mismo que decía, como a mí me gustaban empaques, entonces yo me voy a perfilar empaques. A mí me Vale, gustan mucho, disfruto mucho de los proyectos que hago en colaboraciones y emprendimientos locales, pero no son tan rentables y no son tan bien rentable, ya. pagos. Entonces me dan mucha satisfacción, pero sí siento que mi foco ahora es el exterior. Por eso he estado pues como practicando más inglés y atreviéndome a hacer de pronto videos en inglés, como estando más del lado de la agencia, porque Ujú, siento que los clientes de extranjeros, sobre todo en Estados Unidos, tienen formas muy distintas de hacer solicitudes, son más prácticos. O sea, un proyecto que saca en un mes en Estados Unidos, una semana en Estados Unidos, acá me puedo tirar 4 meses con un cliente y termino en un problema legal. Entonces, como que siento que el foco ahorita de Creopsiland sí es seguir haciendo como colaboraciones y trabajando con emprendimientos, pero el core del negocio y por donde me va mejor es en el exterior, porque pues primero pagan en dólares, ujú, obviamente, no sé, como que lo que aquí un cliente me puede pagar, o sea, a mí nunca un cliente me ha pagado ni siquiera por una colección completa lo que me pagan en Estados Unidos por un boceto, por ejemplo. Y ujú. hay clientes que solamente, no sé, en Play-Doh, por ejemplo, necesitaban solamente unos bocetos, como entregar vectores en líneas, porque ellos ya pasaban a modelar, pero pagaron súper bien, que yo decía, hijo de pucha, no, pues ojalá Más bocetos, por sí, favor. que me salga uno de esto, pues mensual, uno cada 3 meses hago un gol, pero también siento que yo he tenido, por ejemplo, el año pasado tuve dos proyectos gigantes y me relajé el resto del año, pues en temas económicos, pero Ujú. también como que necesitaba equilibrar un poco la vida personal, pero sí llega un momento en el que es como, me hace falta como los Sí, sí, retos sí, sí, sí. creativos, ¿cierto? Viene, Sí, por favor, sí. que sea un flujo más constante. Entonces, Ajá. creo que, pues ya hablándolo no solamente de mi proyecto o de mi forma de hacer las cosas, sino como de los que nos están escuchando, creo que siempre es súper bueno pensar como cuál sería mi sueño, cuál sería mi ideal. Por ejemplo, yo diría en ese momento como, ay, cuál sería la marca con la que más me gustaría trabajar o hacer una colaboración y todo. Yo diría en ese momento PepsiCo. Entonces, ¿qué harían dentro de PepsiCo? Ah, pucha, yo veo que ellos hacen colecciones de Cheetos, por ejemplo. A mí me gustaría ser la directora creativa del equipo textil que traduce toda la campaña de Cheetos a ropa y a la experiencia y todo eso. Entonces, ¿qué debería estar haciendo como freelance para perfilarme?
a ese tipo de proyectos y que esas marcas, esos directores creativos y ese segmento que está ahí, pues me vea y diga, ve, Ujú. esa, porque también uno se la tiene que poner de coquito, entonces de una, como, Claro. ah, el trabajo de ella sí tiene mucha afinidad Es con lo de igualito, nosotros. de mango bajito, como Como que dicen. no tiene que pensar mucho, listo, Sí. ah, no, esta pelada hace ropa, no, súper bien, que creo que, pues en términos de negocios, sí quiero más clientes de Estados Unidos, de Europa, si encuentro representación en Europa también muy bacano. El mercado es súper teso, o sea, pienso que yo busqué moverme por fuera porque en Medellín hay unos ilustradores increíbles, increíbles, o sea, a mí la gente de aquí me inspira demasiado. Y en Colombia ya cuando uno lo abre, pues la ilustración se ve como expresada en muchas formas, Ujú. graffiti, en ilustración científica, en editorial, en fanzines, hay gente que hace cerámica y joyas ilustradas, no sé, como que... Entonces yo dije, eso acá está muy competitivo, pues está muy duro acá, Sí, 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 hay sí. gente muy tesa y afuera hay gente muchísimo más tesa y uno está al lado de gente que tiene 70 años y uno de 34 pues mira, media vida de experiencia, entonces también hay una oportunidad y es estar vigente. Entonces es estar buscando la oportunidad en que puede agregar uno, porque es que siempre va a haber gente más tesa, pero creería Ujú. yo que es como tener como muy claro qué es lo que le gustaría a uno, cómo lo disfrutaría más y empezarse como a perfilar en crear, aunque sea proyectos falsos, para acercarse a eso que en lo que uno quiere trabajar. Súper. Claro, esto ha estado muy genial. Yo le he pasado demasiado bien. Este es el momento en donde yo te abro las puertas para que le des unas palabritas finales a cualquier diseñador, ilustrador, alguien que esté viendo este capítulo, que haya llegado a este momento y diga, yo quiero ser como Caro cuando yo sea grande. ¿Qué palabritas finales o palabritas de inspiración o mensaje, lo que tú entiendas, le puedes decir para ir cerrando? No, gracias por la invitación, porque para mí también es ¿Seguro? un honor estar acá. Pues cuando me invitaste empecé a ver tu contenido y es como estar al lado de un montón, ¿no? De gente que admiro, como conocer sus historias, cómo hacen las cosas, pues gente Somos incluso de casi acá. 100, somos casi 100. Qué bien. Incluso gente de aquí, pues profesionales de acá, que yo Sí, conozco su trabajo y que los admiro, pero no conocía nada de su vida y me sorprende, entonces me parece bacano. ¿Qué diría yo como creativo? Mantener como esa curiosidad intelectual o esa curiosidad por explorar como despierta, como ujú, cuidar eso un montón, como así, como este huevito no se me va a reventar, ¿cierto? La ajá, vida es difícil, a uno lo pueden echar, uno puede estar en trabajos que no son lo que a uno le gusta, pero necesita pagar su arriendo. Como que si todo el tiempo uno está aferrado a lo que disfruta, por ejemplo, que yo a veces estaba pues muy atareada en las empresas, pero entonces yo llegaba a mi casa a dibujar y yo empecé a sentir que lo que yo dibujar era como mi momento de relax y de parche. Ya luego empecé a monetizar eso, pero creo que hay que cuidar, Farrell dice que hay que cuidar la creatividad porque es un regalo y creo que también es una herramienta muy tesa que tenemos, pues, todos los humanos somos creativos, pero los que nos dedicamos como a esta área también es un tema que nos ayuda a salir de cosas emocionales, ¿cierto? Como cuidar es un montón, cuidarlo es ujú, que entrenarlo, o sea, practicar un montón, si es ilustración, si es escultura, si es arquitectura, no sé, cómo mantener esa curiosidad intelectual también de estar viendo tutoriales, quién es el teso, ir a ferias, ir a estos concursos a actualizarse, ¿cierto? Creo que está bien saber las tendencias, no para seguirlas y ver lo que está de moda, sino saber cuáles son las reglas del juego, entonces eso se está moviendo súper rápido. Pues yo en el momento en el que me sentía más cómoda, yo dije, pucha, por fin me está yendo bien como profesional después de tantos años, arrancan un montón de cosas que uno dice, pucha, ya quedé botado, que la inteligencia artificial, no sé, 3D, que animación, y pues a la final yo hago vectores planos, ¿cierto? ujú. Pero tengo que encontrar, no ponerme a comparar, que creo que también es un aprendizaje personal, como no comparar mi proceso ni mi trabajo con el de nadie. Si no es para algo bueno, no me comparo. O sea, no voy a decir como, ah, es que la otra vende más que yo. No, es que seguramente tu forma de manejar los clientes es distinto, o el cliente le llegó porque tiene un contacto o algo así. Entonces, creo que sí es como
cuidar la creatividad, entrenarla de muchas formas. Yo empecé también a explorar después hubo una época que estuve muy cansada de estar en el computador por ser todo digital y empecé a imprimir los pájaros en MDF y a pintar en MDF. Pues como Ok. listo, voy a hacer otra cosa. Los Ajá. stickers me permiten salir a caminar y pegarlos por ahí. Hubo una época en que Está bien. también empapelaba, pero creo que era también como la inquietud de no perder como el ritmo, de no soltar la Ujú. práctica, porque uno puede entrar a una empresa a choferear mouse, como digo yo, y hacer cosas de redes sociales, pero si tú eres teso para ilustración, pues no dejes de ilustrar, aunque no te estén pagando todavía por eso. Que igual mostrarse, tirarse a sus oportunidades. Yo creo que también mucho de mi avance en mi proyecto personal fue atreverme a que un concurso, tírese, que pierde nada, no pierde nada a veces. No, exacto. El no ya lo tiene. Y a veces creo que aquí en Colombia, yo no sé si allá el Estado y el gobierno, pues como que ofrece muchas cosas, así como becas o proyectos culturales o cosas así, que la gente no se presenta solo por la pereza de la burocracia de llenar los papeles o llenar los Mm. formularios. Llena el maldito formulario, te van a dar 25 millones de Llégale, llégale. llena ese formulario, o sea, hazte juicioso y es como, hoy voy a sacar la hora que necesito para llenar esta burocracia y este papel. Creo que a veces estamos demasiado metidos en el mundo del diseño y creativos y ser súper sollados y a la final es como, tú eres un humano más. Cuando uno se Ujú. da cuenta que pues, ser creativo no es un ser un semidios, sino que eres un zapatero, un floristero, ¿cierto? Como es un oficio más, entonces también la humildad te permite sentir en que no te las sabes todas y estar Ujú. como en la disposición de ser un eterno aprendiz, como digo, como estar abierto tanto a lo de los clientes y a estar escuchando como a las novedades que tienes que hacer. O sea, si toca ver tutoriales, no sé, yo veo ahorita las ilustraciones mías del 2017 y son muchísimo más planas. Ahorita tienes de pronto sombras o ya las flores son más, no sé, tienen los ojos y ya son más el estilo mío o los ojos de los pájaros, entonces ya los hago particulares. Pero también Yo evito ver mis cosas del 2017, yo no las veo ni para el carajo, a eso mí me está parece cool, demasiado para atrás, lo que me da es un cringe y una vergüenza a mí me ajena parece demasiado fuerte. chévere. Es como que, wow, ¿ese eras tú, Kish? ¿Qué Pero carajo? vale la pena las trasnochadas, como todas las veces que te dijeron que no. Yo creo que nosotros como creativos nos cuesta mucho aceptar un no me gusta, un Ujú. no me sirve, entonces aprender a recibir esos no me parece súper importante, súper. Cuando yo ya entendí que no era personal, que no era que yo no gustara, sino que es como que esa solución no funciona, busquemos, listo, entonces dime por dónde, entonces ya suelta también uno esa carga emocional y es como, listo, vamos a hacer pues este chorizo funcional y ya. De show. Muy bien. Bueno, pues Caro, por aquí en algún lado van a empezar a salir las redes sociales. Si llegaste a este capítulo, gracias. Suscríbete, ayuda un montón, dale like. Toda la información de Carolina va a estar en la descripción abajo. Si quieres hablar con ella, contactarla, emplearla, darle trabajo, decirle lo que sea, Colaborar, toda su me gusta información. mucho hacer colaboraciones. Sí, colaborar, exacto. Vea, aquí estamos colaborando. Toda su información va a estar en la descripción. Y Caro, gracias, ¿verdad? Gracias por tu tiempo. Esto ha estado muy, muy, muy genial. A ti por la invitación. Let's go.